¿qué tal? Mi nombre es José Taquía, yo tengo 28 años y una de mis pasiones es viajar. Desde hace unos 4 años tengo un presupuesto especialmente asignado a viajes porque es algo que me encanta hacer. También me encanta la vida saludable. Si bien puede sonar inicialmente como un tema mucho para cómo es que te ven, es también cómo tú te sientes y cómo vives en armonía contigo mismo. Y otra de las cosas que me apasiona es el marketing, pero no porque necesite hacerlo o por el trabajo en el que estoy, sino porque realmente me parece muy interesante cómo es que vas conociendo a la gente y utilizando tantas habilidades como temas de psicología, temas de analizar el mercado, ver costumbres, porque el ser humano definitivamente es súper interesante y las maneras en cómo cada grupo social empieza a relacionarse, identificarse, me, me atrae mucho y me parece súper interesante cómo uno va plasmando esto en la realidad. Así que básicamente es eso. Perfecto. La carrera que elegí es Ingeniería Industrial y yo la definiría como la manera en que las cosas se hagan mejor, porque es una carrera bastante holística y es bastante completa en el sentido en que puedes trabajar desde ser un asistente de manufactura que se preocupa en cómo la planta está produciendo, hasta ser una persona que trabaja en recursos humanos y te estás enfocando en procesos de selección o en contabilización de planillas, etcétera. Entonces, la razón por la que uno puede participar en tantas áreas es porque finalmente el enfoque de la ingeniería industrial es mejorar procesos, optimizarlos, encontrar defectos, porque todo es mejorable. Y a medida de que uno va creciendo y el mundo se va desarrollando, siempre hay nuevos métodos o nuevos descubrimientos que uno puede aplicar a todas las ramas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que yo elegí mi carrera, ¿no? Porque de hecho que cuando tienes 18 años o 17 no estás seguro exactamente lo que quieres hacer, pero sí sabía que quería generar un impacto en las cosas que yo podía, donde yo podía trabajar. Entonces esta carrera me lo permitía. Bueno, la manera en descubrir esta carrera fue básicamente por familia y por la escuela. Entonces allí es donde encuentras ciertas nociones de hacia dónde se enfoca una carrera, ¿no? Y lo poco que sabía me bastó como para elegirla y estudiarla, pero realmente después de eso uno es el que tiene que hacer la investigación. Entonces empecé a ver en algunas páginas más o menos cómo era, pero de hecho que en ese momento yo tampoco quería ahondar mucho en lo que era la carrera porque finalmente Es lo normal. Si no conoces tanto, finalmente hasta te puedes asustar, ¿no? Entonces ya con lo que vi me pareció suficiente y empecé a estudiar. O sea, sí y no, porque es una carrera en la cual puede satisfacer muchas expectativas, porque es bien amplia. Pero el hecho está en que yo traté de no ponerme como que esta rigidez en la cual tú eliges la carrera porque creo que eso también complica las cosas, ¿no? O sea, de hecho el proceso entre 16 y, no sé, 23 años en que acabas la universidad es un proceso que no solamente estás consolidándote como profesional, sino también como persona, ¿no? Porque estás como terminando la adolescencia y pasando un proceso de juventud en el cual no necesariamente estás totalmente cuajado. Entonces, ponerle esta variable de, oye, espero esto exactamente de mi carrera, creo que es ser como que muy estricto hacia lo que vas a conocer. Entonces yo más bien dejé que fluya y que la carrera me ponga donde tenía que estar. En el camino encontré cuál era mi vocación y hacia eso me dirigí. Y en el camino también encontré otras oportunidades que no necesariamente sentía que eran mi vocación, pero dije, vamos a probar. Entonces, a partir de eso hice algunas prácticas en otras áreas, trabajé en otras áreas, trabajé con varias áreas y siempre dejé como que las cosas fluyan, ¿no? Creo que tengo muchos amigos que sí tenían expectativas muy concretas de lo que buscaban en su carrera y en muchos casos fue perjudicial porque finalmente cambiaron de carrera, porque dijeron esto no es lo que me gusta, y tengo algunos que cambiaron 2 o 3 veces. Entonces creo que no te diría que personalmente lo veo como lo más
como lo más positivo, ser estrictamente, como ponerte metas muy estrictas, ¿no? Bueno, o sea, lo que sucede ahí es que, claro, el marketing es un área que a mí me gusta muchísimo. Y ingeniería industrial es la carrera que he estudiado. Entonces, yo diría que no se anulan, ¿no? O sea, yo diría que no se anulan porque... ¿Se complementan de repente? Sí, claro, se complementan porque el marketing se enfoca en analizar las necesidades y deseos del consumidor y satisfacerlas. Y el ingeniero industrial se encarga de mejorar. Entonces, las veo muy complementarias. En realidad lo que me pasaba a mí era de que yo buscaba la manera de justificar todos los cursos que llevaba. O sea, no necesariamente aplicarlos, pero sí de sentir que cada curso me ayudaba, ¿no? Entonces, sucedía mucho que veía que parte de la frustración que había en ciencias generales, que son los 2 primeros años de tu carrera, y en los que no necesariamente estás estudiando cosas de la carrera que tú quieres estudiar, había mucha gente que se frustraba porque eran cursos bien complicados y finalmente decían, ¿cuál es la aplicación de, no sé, pues hacer una derivada doble? ¿No? O sea, cosas que dices, pucha, estas son marcianadas y nunca las voy a aplicar, pero finalmente yo recuerdo que un profesor nos explicaba que estos cursos de ciencias generales te sirven para desarrollar un pensamiento abstracto, que en otras carreras que no las hacen quizás no sea necesario desarrollarlo, y en carreras como ingeniería, al tener un fundamento de inventar y de crear cosas nuevas, siempre tienes que estar acostumbrado a manejar cosas que realmente no existen, porque siempre vas a tener que trabajar con teorías, con hipótesis, en todo tipo de trabajos. Entonces, bajo ese concepto yo buscaba justificar que todo lo que había estudiado lo aplicase. Ahora, no exactamente para resolver algo en el trabajo traía la derivada doble o hacía mi ecuación, ¿no? Pero sí como concepto, sí sentía que me habían ayudado a llegar a donde estaba. Pero ninguno en específico, en algún momento tuviste una experiencia en la que dijiste, uy, esto es clave, o sea, de mi carrera este curso es el más importante, o nunca lo sentiste, siempre es como tú dices, todos. Depende de dónde, yo creo que ahí sí importa en dónde te especialices, porque por ejemplo yo llevé un curso de gestión de proyectos en la universidad y trabajé en el área de gestión de proyectos, entonces gestión de proyectos era básico, ¿no? O sea, todo lo que aprendí en el curso me servía y tuve que volver a revisar libros porque ya ni me acordaba de las cosas y las necesitaba saber. Un curso que nos sirvió en casi todas las áreas en las que he estado puede ser un curso que se llamaba, bueno, Organización del Trabajo, que es un curso enfocado en temas de planta. Sí lo utilizamos. Habían otros cursos de diagrama de procesos que sí los utilicé para casi todos los cursos en los que manejábamos flujogramas, análisis de procesos, y un par de cursos que eran planeamiento estratégico e introducción a la ingeniería industrial, porque utilizábamos temas de estrategia y los temas estratégicos casi que los aplicas en todas las áreas, ¿no? Siempre cuando haces un plan hay temas que vas a ver como, no sé, un balance scorecard, la misión y la visión, o sea, el desarrollo de misión y visión, un FODA, esas cosas que son así elementos básicos de los negocios, y los apliqué para casi todo. Primero, acostumbrarme al trabajo en sí, ¿no? O sea, nunca en mi vida había trabajado. Entonces, el hecho de empezar a manejar los horarios, una comunicación directa con el jefe y trabajar con personal multigeneracional era al inicio una de las barreras fuertes que yo sentí, ¿no? O sea, acostumbrarme al hecho de que estabas trabajando con gente que tenía pensamientos muy distintos y que tenías que desarrollar mucho la empatía. Al inicio sí me costaba, pues, o sea, no era tan sencillo para mí. Habían personas que tenían un enfoque de otra carrera, entonces a un ingeniero siempre al inicio le puede costar, pues, como una persona de otra carrera piensa.
no necesariamente porque esté mal, sino porque simplemente nunca has conocido ese punto de vista. Entonces empezar a adaptarte a eso es una curva y es parte de desarrollar también empatía, ¿no? Entonces ese fue uno de los temas. El otro tema era comunicarte con un jefe, ¿no? O sea, el rol de jefe no es algo que exista antes y pucha, el único jefe que tienes son tus papás y en esa época eres súper rebelde con tus papás, entonces es complicado como que acostumbrarte a que tienes una persona en la cual le vas a reportar, le vas a informar. Cada jefe es diferente, hay jefes mucho más abiertos al cambio y hay otros jefes que son un poco más de la vieja escuela y te van a pedir como que te reportes exactamente cada cosa que haces en el día, y es cuestión de acostumbrarte también a cómo cada uno piensa, ¿no? Hay otro tema importante que no necesariamente fue mi primer trabajo, pero sí me costó bastante tiempo desarrollar, y de hecho es algo que yo recomendaría a una persona que recién está empezando, y es que nunca uno debe subestimar el trabajo que hace, porque al inicio, de hecho, que uno entra a aprender un trabajo y todo el mundo sabe más que uno, pues porque todo el mundo ya entró a la empresa y tiene al menos una semana ahí, entonces hasta el que tiene una semana va a saber más que tú, pero obviamente el miedo que tú tienes es como que ya no sé nada, estoy en cero, ¿no? Y ese es un punto que sí me costó desarrollar porque también parte de uno mismo, es un tema también de tener autoconfianza, pero sí es importante ser consciente de que tú puedes aportar desde el día uno que entras al trabajo, ¿no? Y de que tu conocimiento, por más de que no sea tan profundo en la empresa como otras personas, sí puede aportar desde el punto de vista académico, de tus experiencias, y de que finalmente tienes una mente fresca. Entonces ellos ya tienen un concepto bien cerrado, los mayores sobre todo, de lo que es la empresa en sí. En cambio tú, que eres una persona nueva, lo ves todo desde el punto de vista de un consumidor, de un externo, y hay cosas que siempre te van a sorprender y no está de más decirlas porque van a aportar algo, ¿no? Y eso es algo que sí, pues, me costó tiempo desarrollar y creo que cualquier persona debería ser consciente. De repente tenías un jefe que era muy estricto o que era muy crítico. ¿Crees que eso también influyó o de repente fue algo muy tuyo? Lo que hablábamos ayer con mis amigos es de que la universidad influye bastante, ¿no? O sea, hay un perfil de Cato y de la de Lima o de otras universidades del que siempre hablan. Y siempre dicen, no, la gente de la Católica está más enfocada en planta y la gente de la de Lima está más enfocada en marketing o en áreas administrativas. Y de hecho es el primer punto por el que un estudiante entra a una universidad, ¿no? O sea, dice entre Católica y la de Lima, yo quiero administración, yo quiero marketing, yo quiero recursos humanos, me voy a la de Lima. Yo quiero planta, yo quiero logística, me voy a la Cato, ¿no? Eso es lo más típico que vas a escuchar de estudiantes. Y no creo que sea de todo incorrecto, porque sí, pues tienen enfoques diferentes. O sea, la Católica, incluso los profesores, así, te enfocan mucho en este tema de la excelencia, de que si dices algo tiene que ser algo muy relevante, de que tiene que aportar mucho, y hay gente tan capa que obviamente si es que tú no dices algo tan bueno, la gente como que se va a sorprender y un poco que te vas a minorar por lo que piensen, ¿no? En la de Lima, o sea, los perfiles que yo conozco tienen mucho valor porque son muy comunicativos y no necesariamente su idea está totalmente desarrollada, sino puede ser una idea parcialmente desarrollada, pero ya aportó. Entonces, creo que eso es algo que en la misma universidad te enseña. Pero, o sea, si tú tienes súper personalidad, si tú estás súper seguro de lo que tú piensas, o sea, no hay ningún jefe que te vaya a aminorar, ¿no? O sea, igual, así se dice, ¿no? Aminorar, claro. Aminorar, ya. Claro, porque de hecho que la vas a hacer en todos lados, ¿no? Entonces, claro, cuando yo ya me sentía totalmente seguro de lo que yo sabía, pude desarrollarlo, ¿no? Y hubiera podido hacer antes también. Mira, qué locazo. Justo eso era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué mejorarías tú en el método de la enseñanza de tu universidad? Aparte de eso, ¿de repente tienes alguna otra cosa en mente o piensas que básicamente eso es el punto en el que están flaqueando? ¿O qué otra cosa mejorarías tú en el sistema de enseñanza? ¿Alguna vez lo has pensado? Sí. ¿Este fue anterior, fue off the record o...? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, ya, bueno, entonces respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que yo mejoraría en el caso mío en la PUC? Yo creo que es importante que
alineándolo con el tema de qué cosas me costó desarrollar en la en el trabajo, el punto de hacer conscientes a los alumnos de su potencial y de que ellos pueden ya aportar desde muy pronto en el trabajo, porque en la Universidad Católica, en los salones en los que yo estaba, habían perfiles muy buenos, muy competitivos y muy hábiles. Entonces, obviamente, tú sales a la calle sintiendo que realmente eres una persona del promedio, cuando el hecho de haber estudiado en una universidad ya te da un buen nivel de profesional. Y no creo que enfoquen tanto la carrera hacia el tema de que uno es competitivo ya, ni bien saliendo de la universidad. Entonces, este tema que sí veo en otras universidades, ¿no? O sea, yo he llevado especializaciones en ESAN, en la Pacífico, en Centrum, y viendo otras universidades en comparación con la Católica, veo que el enfoque es mucho más de empoderamiento a los alumnos, ¿no? En cambio, en la Católica no es una universidad para esto que cambiaría por nada. O sea, yo estoy contento de haber estudiado ahí, me parece que me ha enseñado muchas cosas, pero sí se le podría reforzar este tema, ¿no? Porque obviamente un alumno pues de 22, 23 años no es la persona más segura de su conocimiento, y creo que eso se le puede reforzar. Qué interesante, o sea, el tema de que también pierdan el miedo al error, ¿no? Claro, perder el miedo del error. Ese es un tema así. Es algo que básico. se ve en impro bastante. Que se ve en impro, sí. claro. Y que ahora las empresas están buscando, ¿no? Están transformándose a eso, o sea, a ser tan rápidas, porque también los mercados y los negocios se han vuelto tan competitivos que las cosas cambian muy rápido, ¿no? O sea, este concepto de Scrum, que es una metodología ágil y que está alineada con todas las aplicaciones que salen, que tú dejas tu celular un viernes en la noche y se está actualizando 6, 7 aplicaciones de las que tienes, porque cada semana hay nuevas cosas, porque así es como funcionan las cosas ahora. O sea, ya no tienes que lanzar un producto o tener un producto finalizado para lanzarlo al mercado, porque vas probando y es una prueba y error. Entonces el error ya no está tan mal visto como antes, ¿no? Ahora ya es algo mucho más permitido en las empresas, y yo creo que los alumnos también deberían ser conscientes de eso, ¿no? De que sí, se pueden equivocar, pero contra lo que van a aportar por perderle el miedo a ese error, la balanza va a pesar más a favor de ellos, ¿no? En el mundo actual, o sea, hasta en los medios, tú ves como ahora en los Oscar, en Miss Universo, la gente se equivoca, y es algo que ya pasó hoy día y no pasa acá, pero hace 40 años era algo que sepultaba una empresa, un error de esa magnitud. Ya no existe, porque ya el error está perdiendo la relevancia que tenía antes. De hecho, cuando era niño quería ser arquitecto, pero cierto tiempo, porque como armaba tantos plegos y me gustaba como armar estructuras, inventarme cosas, ya dije, arquitectura creo que es lo que quiero hacer. Luego también estaba como que muy alineado a ser como que científico o astronauta, porque eran cosas en las que yo veía como que implementabas mucha ciencia y experimentos, y eso me parecía bien interesante. Pero la verdad es que luego de eso ya te das cuenta de realmente hacia dónde se enfocan las carreras, y pasó un tiempo en el cual ya quería hacer todo, ¿me entiendes? Quería ser periodista, publicista, arquitecto, ingeniero, empecé a investigar todo y finalmente ya elegí la mía, ¿no? Sí, primero que la propuesta salga de uno mismo, ¿no? Porque de hecho a esa edad uno va a estar temeroso, y lo primero que los padres van a hacer al verte temeroso es proponerte cosas en la mesa, ¿no? Y uno, por la aceleración que tiene, por el vértigo de que ya tengo que entrar a estudiar y esto, puede cometer el error de tomar una decisión apresurada. Entonces eso es lo peor que uno puede hacer, porque finalmente estás tomando una decisión que va a impactar en toda tu vida, y cuanto más avances va a ser más difícil cambiarla. Entonces ese es un tema. Otro tema es que busquen informarse. Ahora la información está en todos lados, entonces en YouTube, hasta en Facebook, en las noticias, en los periódicos, con amigos de sus padres, amigos de amigos,
pueden encontrar información de cómo son estas carreras que a ellos les gustan. Y el tercero es que sigan sus instintos, ¿ah? Porque hay algo que nunca te va a fallar y es el instinto. Si tienes una corazonada de que algo te gusta, piérdele el miedo y lánzate, ¿no? O sea, no esperes a que sea muy tarde para que ya no puedas ir hacia donde tú querías hacerlo, sino que arriésgate. Y si es que no tienes como el presupuesto o el tiempo o la ayuda para poder hacerlo en una carrera, anda viéndolo en paralelo, porque hay siempre maneras de hacerlo, ya sea mediante un voluntariado, ya sea mediante una iniciativa personal o un negocio, ya sea porque un amigo necesita ayuda en un trabajo o porque estás llevando un taller aparte. Aprovecha esos tiempos adicionales para empezar a desarrollar las cosas que te jalan más, ¿no? Así no sea totalmente una carrera, busca la manera de que quemes esos bichitos, porque más adelante esos bichitos se vuelven así unos monstruos gigantes y ya qué vas a hacer, ¿no? Bien, muchas gracias. Gracias. Despídete, di adiós. Chao. Suerte.